Buenos días, hermanas. Espero que estén todas muy bien. Es un privilegio poder estar nuevamente estudiando la palabra del Señor junto a ustedes. Y el día de hoy vamos a comenzar un nuevo tema de estudio que es el libro de Gálatas. Así que antes de comenzar, me gustaría que me acompañaran en oración para dejar este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Señor, gracias te doy por este tiempo. Gracias, Padre, porque podemos estudiar, Señor, tu palabra y en especial comenzar a estudiar un nuevo libro, Señor. Te quiero pedir que seas tú guiando este tiempo de principio a fin y que podamos poner en práctica cada cosa que aprendamos, Señor, de este libro. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanas, yo creo que más de uno de ustedes ha leído el libro de Gálatas. Si no, le animo a leerlo. Es cortito, es una carta pequeña, pero que entrega un potente mensaje. Y a algunos llamaron el libro de Gálatas como la declaración de la independencia de la libertad cristiana. Y el gran reformador Martín Lutero amaba esta carta, ya por el mensaje claro que entrega. Esta carta se escribió alrededor de los años 50 después de Cristo, aproximadamente, y el autor que fue inspirado por Dios para escribirla fue Pablo, ¿ya? El mismo fariseo que en su momento persiguió la iglesia antes de conocer al Señor, ahora tenía un llamado específico a escribir esta carta. Los destinatarios de esta carta son los Gálatas, ¿ya? Se ve que en ese tiempo había muchos falsos maestros que lo que estaban haciendo era infiltrarse en la iglesia y le estaban haciendo creer y convencer a los de Galacia que ellos no necesitaban en el fondo circuncisión y dividían iglesias y empezaron a esparcir doctrinas falsas que el apóstol Pablo en el fondo vio la necesidad de exhortarle a los hermanos, a los creyentes y a los nuevos creyentes a redirigir su mirada solo al mensaje del Evangelio. ¿Ya? Así que ahí vemos el propósito que tiene esta carta, que es una exhortación de parte de Pablo a todos estos creyentes que vivían en Galacia, diciéndoles que en el fondo lo único que ellos necesitaban era del Evangelio, de las buenas nuevas. ¿Ya? Así que el tema de Gálatas en el fondo se resume en eso, en el Evangelio y lo que significa el Evangelio para nuestros corazones y la transformación que puede hacer en nuestras vidas. Así que ahora les quiero pedir que me acompañen a Gálatas. Vamos a estar en el capítulo 1, del versículo 1 al 5. ¿Ya? Bien cortito hoy día, vamos a estar analizando estos 5 versículos. Y en el fondo, en estos versículos podemos ver un saludo, una salutación, y 5 grandes verdades que hoy nos van a hablar también sobre la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Ya? Vamos entonces ahí a Gálatas 1, versículo 1. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ya? Vamos a estar analizando estos versículos y la verdad que aquí hay 5 palabras que destacan en este inicio de la epístola, que es la palabra apóstol, iglesia, gracia, paz y también gloria. Ya vamos a ver esas 5 palabras una por una. Bueno, la primera palabra que encontramos en el versículo 1 es apóstol. Ya aquí Pablo se presenta como un apóstol. Ya y la verdad es que Pablo traía palabras fuertes para los Gálatas y ellos debían entender que él escribía con una autoridad apostólica.
¿Qué significa esto? ¿O qué es el término apóstol? ¿Ya? Es una palabra griega que significa enviado, delegado, mensajero o embajador. ¿Ya? Y aquí en el fondo se refería a un enviado por alguna autoridad y al que le habían confiado un mensaje especial. Pablo acá se eh, presenta a los hermanos como un apóstol, ¿sí? Y lo que él estaba esperando también de los Gálatas es que ellos respetaran a un apóstol de Jesucristo, ¿ya? Y reconocieran su autoridad. Así que aquí vemos de entrada lo que Pablo en el fondo estaba esperando de los hermanos. Y yo creo que cada una de nosotras también, como hijas del Señor, debemos tener una actitud de respeto hacia nuestras autoridades, reconocer a nuestros líderes y, y verles como una autoridad, ¿sí? Una autoridad espiritual, que han sido puestos por Dios para administrar nuestras vidas. Aquí Dios era el que había enviado a Pablo con un mensaje especial de exhortación. Y era necesario que los hermanos en Galacia reconocieran a Pablo como un apóstol de Jesucristo y con la autoridad que les iba a hablar. Eh, Usted, hermana, ora por sus líderes, ora por sus autoridades, es agradecida a Dios por sus vidas. ¿Sabe? Ellos no, si bien no son perfectos, ¿ya? Tampoco son santos, ellos han recibido un mensaje claro de parte del Señor, un llamado específico para el servicio de Dios y también de la iglesia. Y nosotras como hijas del Señor también debemos respetarles y reconocerles como autoridad. Eh, bueno, y aquí no solamente vemos eso, sino que también, aparte de que Pablo se presenta como un apóstol, ya él tiene clara su identidad en Cristo. Cuando dice en el versículo 1 que no es de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios. Ya él tenía claro su llamado. Él no era un apóstol porque un hombre se lo había pedido o un hombre lo había enviado, sino que él era un apóstol porque Dios mismo le había enviado a hacerlo y su misión venía directamente del Señor. Así que eh, él no tenía una misión humana, sino más bien espiritual. Imagínense quién era Pablo. Ahí en Filipenses 3, versículo 3, o sea, capítulo 3, versículos 5 y 6, está como el currículum de Pablo. Yo lo tengo aquí para leérselo. Dice que Pablo era circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Mire el currículum que tenía Pablo con la carta que podría haber llegado de presentación ante los hermanos de Galacia, pero él no dijo eso, él no se presentó así. Él solamente se autollamó apóstol de Jesucristo, o que había sido no, puesto no por hombres, sino que por voluntad de Dios y por voluntad del Padre. Y eso realmente nos debiese llamar la atención. A mí aquí me impacta eh, cómo Pablo estimó por pérdida todo lo que él eh, podría haberse aferrado y haberles dicho a los hermanos quién era él. Él decidió decir, no, yo soy un apóstol de Dios. Y realmente Pablo prefería ser un mensajero de Dios. ¿Y nosotras, hermanas? Nos jactamos a veces de nuestros estudios, de nuestra formación o de lo que hemos hecho, más de la obra redentora de Cristo en la cruz o de su resurrección. Como vemos en el mismo versículo 1, dice que fue el Padre dice, el Padre que lo resucitó de los muertos. Muchas veces, lamentablemente,
Yo creo que en nuestro pecado nosotras nos jactamos de lo que hemos logrado, conseguido, de lo que somos, de nuestros títulos, pero dejamos de lado la obra redentora de Cristo, que es más que suficiente, que no necesitamos un currículum para presentarnos delante de alguien, sino que con el simple hecho de ser una hija de Dios o una mensajera de parte de Dios con el mensaje de salvación, basta y sobra. Somos mucho, mucho en las manos del Señor, somos sus hijas, somos coherederas del reino y muchas veces queremos lograr cosas y jactarnos de ellas, pero aquí vemos que Pablo, su carta de presentación no fue la que pudo haber sacado, sino que él prefirió llamarse un apóstol del Señor. Y usted puede llamarse también una mensajera que lleva las buenas nuevas y el mensaje de salvación y de esperanza. Pablo realmente es un ejemplo de humildad, porque él supo buscar las cosas espirituales, más que las terrenales, porque él sabía que él podía perder si servía o trabajaba para los hombres. Él iba a perderlo, porque eso es terrenal, eso es pasajero. Pero él sabía que su currículum no iba a perecer si trabajaba para lo eterno, que en el fondo todo lo que él podría haber hecho eh, para el Señor en esta tierra era eterno y no necesitaba nada más que ser llamado un mensajero de Dios. Y él realmente nos enseña que en los cielos tendremos nuestra recompensa muchas veces, que es mil veces mejor llamarse una hija de Dios que lo que las personas de hoy en día aspiran a ser, ya exitosas, profesionales, que no está mal, no está mal serlo, pero ¿dónde está realmente nuestra prioridad? ¿Cuál es nuestra aspiración máxima? ¿Ser reconocidas por Dios o por los hombres? La segunda palabra que vemos es iglesia. Y aquí vemos que en el griego la iglesia decía llamados afuera, eso es lo que significa, llamados afuera. Y este bello significado de la palabra iglesia describe a individuos llamados por la gracia de Dios afuera de un mundo condenado y en agonía. Y al referirse cuando en el segundo versículo que habla de mis hermanos que están conmigo, lo que Pablo está haciendo es reconocer y saludar a todos sus compañeros que servían junto a él, de una manera mostrando cortesía. Y en esta carta recordemos que está dirigida a los de Galacia. Y cuando habla a las iglesias de Galacia, en el fondo está hablando que no es a una iglesia, sino que muchas iglesias que habían allí, porque Galacia no era una región, o sea, una ciudad pequeña, sino que era una región. Por ende, había muchas iglesias que debían leer esta carta, ¿ya? Y Pablo sabía la importancia que esta carta tenía de ser leída en cada congregación y de esta manera poder exhortarlos, edificarlos y bendecirlos. Eh, y también nosotras hermanas tenemos que entender la importancia de congregarnos en una iglesia, de crecer, de ser edificadas espiritualmente y de servir con nuestros dones y talentos al Señor. Pablo aquí lo que estaba haciendo era edificar la iglesia al enviar una carta, pero él sabía que estos destinatarios tenían que ser una iglesia, no iba uno a uno o dirigía a una persona puntual, sino que a los hermanos que estaban en las iglesias de Galacia. Y nosotros sabemos que las iglesias perfectas no existen, tampoco las iglesias de Galacia lo eran, pero Pablo sabía que era necesario escribirles para que juntos pudieran ellos crecer y ser exhortados con la palabra de Dios. En tercer lugar, vemos la palabra gracia y paz. Bueno, tercero y cuarto, ¿no es cierto? Podemos ver la palabra gracia y paz, pero acá llama la atención porque Pablo especialmente está saludando con estas dos palabras y saluda en griego y en hebreo. En griego, para los gentiles, ¿no es cierto? O sea, acá dice que los gentiles significa charis, que significa gracia, ¿ya? Y para los judíos, usa la palabra griega, ahí me equivoqué, dice eirene,
¿ya? Esa es la palabra griega, eirene. Y en hebreo, shalom, ¿ya? Entonces, para dirigirse a los griegos, él habla de eirene, y en hebreo habla de shalom, que significa paz. Ambos términos significan lo mismo, ¿ya? Pero cada uno en el fondo les habló como en su dialecto para que ellos pudieran entender, y también simbolizaba la unión que existía ahora en estos dos pueblos que en un momento habían estado separados y ahora había sido derribada esa pared que los podría distanciar. Entonces, Pablo se dirige a ellos hablándoles de gracia y paz, que es una frase que se repite constantemente por lo menos 5 veces en el Nuevo Testamento. Y era una de las formas que él saludaba, gracia y paz. Ahora, el orden con que él las dice tampoco es una casualidad. Ya él dice primero gracia y luego paz, no al revés. Y esto es debido a que el hecho de la gracia es la fuente de la paz. Sin la gracia no hay ni puede haber paz. Pero cuando la gracia es nuestra, la paz debe estar necesariamente seguida de eso. ¿Usted, hermana, ha podido experimentar la gracia de Dios? Ese regalo que no merece, pero que Dios en su amor se lo da. ¿Sabe? Eh, Muchas veces nosotros nos olvidamos de la gracia de Dios o dejamos de sentirla, de experimentarla o de verla, y lo ideal sería que usted y yo pudiéramos verlo cada día y que los demás puedan ver también la gracia de Dios en nuestras vidas. Que puedan ver el regalo que usted tiene de la salvación, de ese gozo que tiene de ser hija del Señor. Y nosotros debemos ser agradecidas por ello, por ese regalo maravilloso de la vida eterna, por esa comunión que tenemos a través de Jesucristo para entrar al trono de la gracia y alcanzar misericordia. Y eso nos va a traer paz, sí o sí. No, no, es imposible experimentar la gracia de Dios y tener miedo. Uno cuando tiene ese regalo que no mereces, aparte de dar mucha gozo y alegría, te da esa tremenda paz que solo Dios puede dar al saber que no tendremos condenación, no estamos separadas del Señor, porque ahora tenemos un acceso a través de Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros debiésemos poder sentir esa paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento en los momentos difíciles. ¿Usted puede sentir la paz de Dios en su vida? Puede decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Cuando experimentamos la gracia de Dios, hermana, todo lo que Él me da sin merecerlo, todas esas veces que Él permaneció fiel a sus promesas, aun cuando usted y yo fuimos infieles y le fallamos o dudamos de su bondad y de su poder, todo eso debiese animarnos a realmente descansar en su gracia y recordar que cada vez que el Señor en el fondo fue a nuestro encuentro cuando nos encontrábamos en un hoyo, quizás sin salida, sin fondo, Él extendió su brazo y nos sacó de allí. Y cada bendición que hemos recibido de parte suya, un día más de vida, el tener una familia, el tener un esposo o hijos, el simple hecho de poder abrir nuestros ojos y ver que el Señor renovó sus misericordias hoy día y que aun cuando le fallamos podemos ir ante Él y alcanzar perdón de pecados y empezar de nuevo. Eso realmente es gracia, porque no lo merecemos, pero el Señor nos da a pesar de todo. Y usted podrá sentir la paz de Dios, que puede llenar su mente y su corazón cuando usted puede aferrarse a Él de todo corazón y ha podido experimentar su gracia. Eh, esa paz le va a permitir seguir caminando, aunque el panorama se vea muy incierto, no se vea claro, incluso se vuelva difícil, doloroso. Saber que el mismo Dios
es quien la lleva en brazos, eso le va a dar mucha paz, porque todo eso es gracia. Y si usted no puede experimentar hoy día la gracia de Dios, piense, analícelo y vea, realmente Dios es un Dios de gracia que me da paz y puedo descansar en Él. En cuarto lugar, vemos que el versículo 4 dice lo siguiente. Vemos que acá habla de la obra redentora del Señor. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios. Y este es un regalo, y aquí también está la palabra gracia, ¿no es cierto? El regalo de Cristo en la cruz. Porque fue el mismo Jesús quien también decidió ir a la cruz, entregarse por completo por nosotros. Y también fue un regalo de parte de Dios. Fue la gracia de Dios que decidió, como dice en Juan 3:16, enviar a su único Hijo para morir en la cruz por nosotros por amor. Y nuestros pecados no estábamos camino a la ruina debido a ellos y a la destrucción. Y si Dios no hacía algo para salvarnos, nuestros pecados nos destruirían. Así que por amor el mismo Jesús se entregó por nosotros. Y Pablo lo que estaba aquí queriendo decirle a los hermanos de Galacia era recordarles que a través de Jesucristo ellos podían ser salvos, no a través de circuncisión ni a través de falsas doctrinas, solamente debían buscar a Cristo, porque Él podía pagar por los pecados de todos y no debían buscar en ningún otro lugar sino solo en Él. Y en quinto lugar vemos la palabra gloria, cuando dice, terminando ya la salutación, en el versículo 5 dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y acá podemos ver que el propósito de esta obra de salvación no es principalmente el beneficio del hombre, aunque si bien es parte del propósito, pero lo más importante es glorificar al Padre. Y este era el problema que estaban viviendo los hermanos ahí en Galacia, la falsa doctrina, porque en las iglesias de Galacia y su falsa doctrina estaban robándole la gloria a Dios, que solo Él la merecía. Y por eso Pablo le estaba esperando que con esta carta exhortara a los hermanos y, y poder guiarlos hacia el camino correcto, para poder entender que solo en Cristo había salvación y que no necesitaban a nada ni nadie más. Así que esto es lo que vamos a seguir estudiando a lo largo de estos días junto a las demás hermanas, escudriñando la Escritura y principalmente el libro de Gálatas. Así que acompáñenme en oración, hermanas, para terminar este tiempo de devocional. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque hemos podido aprender del libro de Gálatas, Señor, porque allí podemos entender el claro mensaje, Señor, de que solo en ti encontramos salvación, que tú, Señor, nos das gracia, nos das paz y que no hay nada mejor, Señor, que vivir una vida buscando agradarte a ti, Señor, siendo siervas tuyas, Señor, como lo fue también el apóstol Pablo, entregado por completo, Señor, a tu obra, a la exhortación de las iglesias de Galacia, a ser un hombre, Señor, que hablaba las buenas nuevas, Señor, y que realmente era celoso de la sana doctrina y buscaba siempre, Señor, edificar a los hermanos con la verdad, con tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo y te pido que podamos seguir aprendiendo este libro de Gálatas, que aunque es cortito, Señor, tiene verdades potentes. En el nombre de Jesús, amén. Que estén muy bien, hermanas. Bendiciones.